Viernes 29 de enero del 2021. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre los animales invertebrados y la reproducción sexual de estos animales. El objetivo de la clase es explicar sobre los animales invertebrados mediante videos educativos y teoría para conocer la reproducción sexual de los mismos. La destreza, indagar y describir el ciclo reproductivo de los invertebrados y diferenciarlos según su tipo de reproducción. Bien, vamos a empezar la clase. Primero tenemos qué serán los animales invertebrados. Si nosotros apreciamos las imágenes, sabremos que los animales vertebrados son aquellos que carecen de cuerda dorsal o columna vertebral y esqueleto interno. Es decir, que son aquellos animales que no tienen huesos. Generalmente esos animales son de un tamaño muy pequeño y tienen alguna estructura protectora como el escarabajo, observamos, o también una estructura llamada exoesqueleto, en el caso de la langosta, o caparazones en el caso de los caracoles, de las conchas. Bien. Continuando, sabemos que antiguamente no se sabía el origen de estos animalitos. Ya hasta que en el año 1861 los biólogos conocían bien la reproducción de los organismos superiores, es decir, de los organismos que tenían huesos, los animales vertebrados. La mayoría de vertebrados, las plantas y los organismos grandes. Sin embargo, pues los biólogos pensaban que los gusanos y que los renacuajos se originaban directamente a partir del lodo y que también las moscas se originaban de la carne muerta o de los desechos orgánicos. Asimismo, también creían que los microorganismos, es decir, las bacterias y los hongos, podrían aparecer espontáneamente. Es decir, ellos consideraban que estas especies aparecían a través de un proceso llamado generación espontánea. Es decir, que estos insectos aparecían de la nada, aparecían simplemente del barro o simplemente de carne en descomposición. Esa teoría se creyó cierta hasta el año 1861, cuando el científico Louis Pasteur, señor que observamos en la imagen, llevó a cabo el siguiente experimento que lo conoceremos. Primero, colocó un poco de jugo dentro de un frasco de vidrio con cuello largo, como se observa en la imagen. Luego, con el calor, dobló el cuello del frasco formando una S, como apreciamos en el gráfico. Como tercer punto, comenzó a hervir el jugo para matar cualquier microorganismo que se encuentre en el interior. Observamos que comenzó a hervir dando pues con fuego. Después dejó este frasco a la intemperie, es decir, lo asentó en un lugar, después de haber terminado de hervirlo, lo dejó en un solo sitio, para luego pasar al cuarto punto, que fue que al pasar el tiempo, el jugo no se descompuso y tampoco crecieron microorganismos en su interior y permaneció intacto. Concluyó que el cuello del frasco en forma de S dejó pasar el aire, pero retuvo los microorganismos fuera del líquido, impidiendo que se reproduzcan en el jugo. Fue así que de esa manera Pasteur descartó la teoría de generación espontánea. Es decir, que él descartó que las especies aparecieran de la noche a la mañana sin haber pasado antes por ningún tipo de proceso. Él llegó a la conclusión que todos los organismos vivos se originan a partir de un organismo preexistente. Es decir, que para que pueda existir vida de otro organismo, ese organismo tuvo que haber tenido sus antepasados. Ya, porque todos los seres vivos somos como las ramas de un árbol. Provenimos de la primera célula. A partir de ese momento de la investigación, los científicos y las personas que investigaban sobre los animales invertebrados continuaron hasta descubrir que esos animales poseen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción asexual. En este caso vamos a conocer sobre la reproducción sexual.
Bueno, ¿qué será la reproducción de los insectos? La reproducción es lo que se da entre una especie de hembra y macho para procrear otro individuo. Los invertebrados casi en su totalidad son ovíparos, es decir, que son animales que se reproducen mediante la colocación de huevos, aunque también existe un grupo muy numeroso que mantiene una reproducción asexual. En pocas palabras, entonces podemos sintetizar que la mayoría de los invertebrados se reproducen de forma sexual, es decir, mediante la unión de dos progenitores, un macho y una hembra. Por esta unión se engendran hijos que son parecidos, pero que no son idénticos. En esta reproducción pueden darse los siguientes casos. Puede haber una reproducción sexual en organismos con sexos separados, o también conocidos como dioicos, que los insectos dioicos y la fertilización es interna en la mayoría. La reproducción de los insectos a menudo implica un macho que localiza a una hembra receptiva a través de productos químicos llamados feromonas liberados por la hembra. Esas feromonas son las encargadas de atraer a los individuos de machos de ciertas especies. Pues como ya conocemos, en la mayoría pues, de las especies tiene que siempre haber esos dos individuos, tanto macho como hembra, para que pueda ocurrir la reproducción. Y es necesario que se dé el encuentro entre esos dos sexos de manera que los espermatozoides del macho puedan fertilizar los óvulos de la hembra. Estos invertebrados también cuentan con órganos que son muy especializados, donde los machos poseen un pene o una estructura similar que le va a permitir transportar los espermatozoides hacia la hembra. En cambio, la hembra posee una vagina o un conducto por donde ingresan los espermatozoides que se dirigen hacia los óvulos. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de los insectos, el macho debe montarse sobre la hembra para depositar sus espermatozoides en el conducto que lo lleva hacia los óvulos. En el caso de las arañas, el macho de las arañas es generalmente más pequeño que las hembras, por lo que debe usar una de sus patas modificadas para depositar los espermatozoides en el interior de la hembra. En ciertas especies, después de la fertilización, el macho es devorado por la hembra. Y por último tenemos a los pulpos. El macho de esta especie tiene o usa un tentáculo que es especialmente para la reproducción. En ese tentáculo están los espermatozoides que luego pasan a ser depositados en el interior de los ovarios de una hembra. Eso es lo que se puede decir de la reproducción sexual en organismos con sexos separados o también conocidos como dioicos. En los organismos hermafroditas o también conocidos como monoicos, ya, bueno, los monoicos o hermafroditas son más bien aquellos organismos o aquellas especies que poseen ambos órganos sexuales, femeninos como masculinos, ambos órganos sexuales reproductivos. Y de esta manera, dependiendo de cómo cambien los factores ambientales donde está este organismo, se va a desarrollar. Pueden producir óvulos o espermatozoides, por ejemplo, en el caso de los moluscos y los gusanos. Bueno, como lo dije, que quería decir pues que un individuo posee tanto estos dos órganos. Generalmente estas especies buscan aparearse con otro individuo para poder intercambiar espermatozoides, porque ellos necesitan pues fertilizar, también necesitan que sus óvulos sean fertilizados. Y a la vez también al momento de aparearse ellos entregan, fertilizan a otras hembras, a otras parejas. Sin embargo, en casos, si es necesario, pues estos propios animalitos pueden fecundar sus óvulos con sus propios espermatozoides. En el caso de las lombrices de tierra y algunos caracoles también presentan este tipo de reproducción. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo. Yo les agradezco a ustedes por la atención prestada el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase.